Mi nombre realmente no importa aquí. Puedes simplemente llamarme sepulturero. Durante años he sido yo quien prepara la fría tierra del cementerio de la ciudad para acoger a los que han fallecido. Durante ese tiempo vi de todo. Despedidas, tristes, funerales llenos de gente, lágrimas sinceras y otras no tanto. Hay gente que se va con secretos en su ataúd. Mi trabajo no es solo lidiar con la muerte, es vivir con el silencio que deja, con el olor húmedo de la tierra removida. Dicen que los muertos descansan en paz, pero sé que no todos tienen tanta suerte. Hay noches en que el viento parece traer nombres olvidados entre las tumbas y sombras que se mueven entre las cruces desgastadas. El cementerio tiene vida propia, una energía antigua y tranquila que solo siente quien siempre está aquí. Pero, de todo lo que he visto, hubo un funeral que quedó conmigo. El día que enterramos el cuerpo de Salomón, el sanador. Salomón era conocido por todos. Alto, de ojos hundidos y voz lenta, vivía en las afueras de la ciudad, en una casa rodeada de hierbas y símbolos extraños. Decían que curaba enfermedades que ni siquiera los médicos podían explicar. Liberaba a las personas de adicciones y quitaba un peso del alma. Mucha gente vino desde lejos para seguirlo. Madres desesperadas, hombres devastados, mujeres con un dolor que no podían ser vistos. Algunos salieron de allí cambiados, otros simplemente más curiosos. Algunos dijeron que su don venía de Dios. Otros juraban que estaba alzando fuerzas que nadie debía tocar. Nunca lo vi rezar, pero escuché historias espeluznantes. Hasta que un día murió. Nadie sabía cómo. Solo lo encontraron en casa, acostado en la cama, como si se hubiera quedado dormido y no hubiera despertado nunca más. En el funeral, nunca había visto tanta gente. El cementerio parecía pequeño. Hombres y mujeres se acurrucaron entre las tumbas, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando cosas que no entendía. Algunos trajeron hierbas, otros encendieron velas. El sol parecía medio apagado, y el viento traía un olor dulce y extraño, una mezcla de incienso y tierra húmeda. Cuando bajaron el ataúd, un murmullo bajo recorrió la gente como una oración. Vi gente temblando mientras lanzaban la primera pala de tierra, otros arrodillados como si no quisieran irse. Pero lo más extraño vino después. En los días siguientes, su tumba nunca fue abandonada. Todas las mañanas aparecía gente allí, mirada perdida, como si esperaran que aún pudiera hacer algo. Dejaron flores frescas, velas que ardieron hasta el final, notas llenas de peticiones y confesiones. Incluso había una foto de un pariente, objetos extraños. Parecía que estaban esperando una respuesta. Comencé a darme cuenta, incluso muerto, a Salomón todavía lo buscaban. Personas que le hablaban en voz baja, como si estuviera escuchando. El cementerio cambió después de eso. Y yo, que había visto tanto, me puse a pensar, ¿realmente se fue? En ese momento mi suegro vivía con nosotros. Después de sufrir un derrame cerebral, se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Él no hablaba, no caminaba, dependía de nosotros para todo. Mi esposa, una mujer fuerte y llena de fe, lo cuidaba con cariño. Lo bañaba, le cambiaba el pañal y lo alimentaba como si fuera un niño. Aún así, se mantuvo firme, como una vela que tarda mucho en apagarse. Pero ese día algo cambió. Dejó de aceptar comida. Antes, incluso sin poder hablar, comía en silencio. Ahora giró la cara y cerró la boca. Estaba adelgazando. Tenía los ojos hundidos, la piel gris. Parecía que la muerte ya le susurraba al oído. Vinieron los médicos, le hicieron pruebas, miraron, y luego dieron el veredicto. Era una enfermedad degenerativa, de esas que no tienen cura, nada que se pueda revertir. Todo lo que podíamos hacer era cuidarlo, aliviar el dolor y esperar el final. Mi esposa estaba devastada. Poco a poco la vi desvanecerse. Su rostro cansado, sus ojeras, sus hombros pesados de tanto sufrimiento. Y yo, que siempre he tenido que lidiar con la muerte en mi vida diaria, me encontré impotente. Por primera vez, la muerte acechaba mi casa y yo no sabía qué hacer. Fue entonces cuando una idea empezó a crecer dentro de mí. Esa noche, después de cerrar las puertas del cementerio, me quedé allí en la oscuridad, solo el sonido del viento golpeando las lápidas. Mis ojos se dirigieron directamente a un lugar, la tumba de Salomón. Desde que fue enterrado, esa tumba nunca ha estado vacía. Siempre había una vela encendida, una flor fresca,
una nota doblada llena de peticiones y desesperación. Vi gente allí arrodillada, rezando, llorando, esperando algo, y me pregunté, ¿por qué no yo? Nunca he sido alguien que tenga fe. Vivo entre los muertos, pero nunca creí que alguno de ellos pudiera hacer algo por los vivos. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Si tanta gente creyó, ¿qué pasaría si, solo qué pasaría, hubiera algo más? Recogí algunas velas que los visitantes habían dejado tiradas por ahí y fui a su tumba. La luna estaba oculta tras pesadas nubes y el silencio era casi asfixiante. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la sensación de estar a punto de hacer algo que no debía. Me arrodillé allí frente a la lápida, encendí las velas una por una y observé las llamas parpadear en la oscuridad. Salomón. Mi voz salió baja y quebrada. Un escalofrío me recorrió la espalda. En realidad estaba haciendo eso. Cerré los ojos por un segundo, tratando de alejar la idea absurda. Pero luego pensé en el rostro cansado de mi esposa, en los ojos vacíos de mi suegro. Si es cierto lo que dicen de ti, si aún puedes oír, haz algo. Al mismo tiempo el viento sopló fuerte y apagó una de las velas. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero se detenía. Me quedé allí esperando algo, cualquier señal, pero no llegó nada. Suspiré. Quizás había sido una tontería. Quizás solo estaba intentando aferrarme a lo imposible. Me levanté, me sacudí la tierra de las manos y me dispuse a partir. Pero antes de dar un paso sentí algo en el aire. Un olor fuerte. Pero no era el olor habitual de cementerio. No, era una flor marchita ni tierra mojada. Era hierba quemada. Un olor llamativo. Miré a mi alrededor. El viento había parado. Las velas restantes ardían con una llama intensa, como si hubieran sido alimentadas por algo invisible. Mi corazón latía rápido. Respiré profundamente y me alejé, sin mirar atrás. En el fondo, ni siquiera esperaba que algo cambiara. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mi suegro durmió tranquilo, y por la mañana pidió comida. Mi esposa lloró de alegría. En los días siguientes empezó a comer de nuevo lentamente, como si poco a poco la vida volviera. Ella dijo que fue por sus oraciones, dichas todas las noches junto a su cama, entre lágrimas y fe. Y yo simplemente escuché, en silencio. No quería arruinar su esperanza, no quería contar lo que había hecho, pero dentro de mí creció una duda. ¿Y si no fuera solo una coincidencia? ¿Qué hubiera pasado si Salomón realmente hubiera escuchado? Pasó el tiempo. La recuperación de mi suegro fue rápida. Demasiado rápido. Empezó a ganar peso nuevamente, su piel se puso roja, sus ojos se volvieron más vivos. Los médicos no sabían qué decir. Dijeron que podría ser un milagro o un error en las pruebas. Pero yo lo sabía. Allí había ocurrido algo más allá de la medicina. Pero nada me preparó para lo que sucedió esa mañana. La noche era extraña, pesada. Ese tipo de silencio que no te calma, solo te oprime. El pecho. La casa estaba dormida. El único sonido era el viento golpeando lentamente las ventanas. Hasta que algo me despertó. Un ruido extraño y apagado proveniente de la habitación contigua. Mi esposa también se despertó. Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Escuchamos de nuevo. Un sonido bajo y ronco, como si alguien intentara hablar en la oscuridad. Y entonces oímos claramente: Rosa. Mi corazón se congeló. Mi esposa se incorporó en la cama sobresaltada y con las manos temblorosas. De nuevo la voz llamó: Rosa. Eso venía de la habitación de mi suegro. No pudo ser. No había hablado desde el derrame cerebral. Los médicos lo habían dicho claramente. La parte del cerebro responsable del habla estaba dañada. Irreversible. Pero allí estaba él, llamando a su hija por su nombre. Mi esposa corrió a la habitación y yo la seguí. Un extraño escalofrío se apoderó de mí, pero no era la temperatura nocturna, era otra cosa. La puerta estaba entreabierta. La luz del pasillo iluminaba parte de la cama. Y entonces lo vi. Mi suegro estaba sentado. Los ojos brillaban de una manera que me daba escalofríos. Y entonces, con voz débil pero clara, dijo: Rosa, tengo hambre. Me quedé sin aliento. Mi esposa cayó de rodillas llorando incontrolablemente. Y yo me quedé quieto. La sangre parecía haberse congelado en sus venas. Eso no fue natural. Pedí su vida, pero ¿qué traje a cambio? Después de aquella madrugada, la recuperación de mi suegro se convirtió en algo que desafiaba cualquier explicación.
Al principio solo era ese susurro ronco, pero pronto empezó a hablar más, a articular frases enteras, a conversar normalmente. Llamé a mi esposa, pedí comida e incluso conté chistes viejos, como si el habla nunca hubiera desaparecido. Mi esposa estaba radiante y agradecida. Él decía todos los días que sus oraciones habían sido respondidas, que Dios había realizado un milagro. Y yo simplemente miré, porque él lo sabía. Eso no había venido del cielo. Pero lo que pasó después fue aún más increíble. Era una tarde nublada, un fuerte viento soplaba entre las tumbas. Estaba en el cementerio terminando una tumba cuando mi celular vibró en mi bolsillo. Respondido. Del otro lado lo único que podía oír eran sollozos. ¿Rosa? ¿Qué fue?, yo pregunté. Ella intentó hablar, pero las palabras no le salían. Oh papá. Sentí un nudo en la garganta. Habla más alto, mujer. ¿Qué hubo? Ella respiró profundamente y con voz temblorosa dijo. Él movió las piernas. Me quedé paralizado. Un sudor frío me corrió por la espalda. ¿Qué? Ella empezó a hablar rápido, sin parar. Dijo que mientras cambiaba la ropa de su padre, sintió un ligero movimiento. Al principio pensó que lo estaba imaginando, pero luego se movió de nuevo. Más fuerte. Sus piernas, que habían estado inmóviles desde el accidente cerebrovascular, comenzaron a moverse. Me quedé allí, en medio del cementerio, sosteniendo el teléfono sin saber qué pensar. Miré a mi alrededor, sintiendo que el viento soplaba más frío que nunca. Casi parecía como si el propio cementerio me estuviera mirando. Fue real. Todo eso realmente estaba sucediendo. La petición que hice esa noche me fue concedida. Lopa llevaron al médico. Le hicieron exámenes, pruebas. Los médicos estaban confundidos. Dijeron que quizás el cerebro estaba creando nuevas conexiones, regenerando áreas dañadas. Pero sus ojos, llenos de dudas, no estaban seguros de nada. Nunca habían visto nada igual. Comenzó la fisioterapia. Al principio, pasos tímidos, movimientos lentos. Pero con cada sesión ganó más fuerza. Sus músculos respondieron. La postura se elevó. Y entonces un día caminó. No eran pasos firmes ni tampoco largos. Pero él se levantó, un pie delante del otro, solo. Mi esposa estalló en lágrimas. Los fisioterapeutas estaban en shock. Y yo sentí miedo, porque en ese momento algo me quedó claro. Algo que he estado intentando ignorar desde el principio. No había pedido simplemente un milagro. Había hecho un pacto. Mi suegro ha vuelto. Al menos eso es lo que todo el mundo creía. Después de meses, caminaba sin ayuda, comía solo y hablaba con claridad. Para mi esposa, para los médicos, para los vecinos, fue un milagro. Pero lo sabía. Sabía que no era él. Antes del derrame cerebral, mi suegro era un hombre amable. Sonríe fácilmente. Me gustaba contar historias, reírme de las cosas sencillas. Él le daba una palmadita en el hombro a su hija cada vez que ella pasaba. Estaba tranquilo, dulce, pero ahora era otro hombre. Sus ojos, una vez tranquilos, tenían un brillo oscuro, pesado y enojado. Las palabras, cuando llegaron, fueron secas, afiladas como cuchillos. Incluso con mi esposa. Dijo que eran efectos secundarios, que la enfermedad había dejado cicatrices profundas. Pero lo vi, lo sentí. Ese no era él. Fue entonces cuando empezaron las señales. Al principio eran solo pequeñas cosas. Un vaso fuera de lugar. Una puerta abierta por la mañana que estábamos seguros de haber cerrado por la noche. La casa se sentía más pesada, como si algo invisible nos estuviera observando, siempre. Pero pronto empeoró. Empecé a ver figuras, siempre con el rabillo del ojo. Rápido, silencioso. Sombras que desaparecieron tan pronto como me giré. En el pasillo, detrás de las puertas, reflejado en las ventanas. Mi esposa dijo que era cansancio, que todo estaba en mi cabeza. Pero eso no fue todo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y sin poder respirar. Las pesadillas me perseguían todas las noches. Malos sueños de los cuales solo recordaba destellos. Una sombra alta a los pies de la cama. Manos frías tocando mi piel. Un susurro, ronco, incomprensible. Dormir se convirtió en un tormento. La noche parecía devorarme. Y siempre, las pesadillas volvían. Al principio solo había formas oscuras, sombras que se arrastraban por las paredes, sonidos susurrados que desaparecieron antes de que pudiera entenderlos. Pero entonces empezó a aparecer Salomón.
Me encontré parado, en medio del cementerio, las lápidas a mi alrededor, el viento silbando entre las cruces de piedra, y allí, delante de la tumba misma, me esperaba Salomón. Su rostro estaba demasiado blanco, como cera, los ojos hundidos y vacíos. No hay vida alguna dentro. La piel se estiraba sobre los huesos, como si no encajara bien, y cuando sonrió, los dientes eran delgados, puntiagudo, como los de un animal que no debería existir. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. La lengua se sentía como una piedra. Salomón dio un paso adelante y podía oler tierra mojada mezclada con algo podrido, viejo. «Hiciste lo que te pedí», dijo. Traje al anciano de vuelta. Él inclinó la cabeza, mirándome, como un depredador. «Ahora es el momento del pago». Todo mi cuerpo estaba congelado. Intenté discutir. Prometió dinero, joyas, cualquier cosa que pudiera imaginar. Pero él simplemente se rió. Un sonido seco y hueco que me revolvió el estómago. «No quiero dinero», dijo. «Quiero un alma». Abrí mucho los ojos. Intenté correr, pero el suelo del cementerio se convirtió en barro, denso, pegajoso. Mis pies se hundieron. Luché. Intenté liberarme, pero cuanto más me movía, más me hundía. Salomón se acercó lentamente, la mirada vacía, la sonrisa cruel. «Una vida por otra. Ese es el precio». Quería gritar, pero mi voz murió antes de salir. Siempre era en este momento cuando me despertaba. Gritos. El sudor corría por mi cara. Su corazón latía como si quisiera explotar dentro de su pecho. Mi esposa me sujetó por los hombros, asustada. Él me llamó por mi nombre. Me rogó que le contara lo que estaba pasando. Pero ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo podía decirle que el milagro por el que estaba tan agradecida tenía un precio? ¿Cómo pudiste decir que tu padre estaba vivo? Porque algo exigía un alma a cambio. Estaba en mi límite. Entre la cordura y el abismo, apenas comí. Apenas dormí. El cementerio, que una vez había sido mi refugio, ahora parecía un campo de maldiciones enterradas. Cada tumba susurraba secretos que no quería oír. Y cada noche, Salomón regresaba para cargar. El tiempo se acababa. Se aferró a mí como un peso invisible. Ya no podía vivir así. Necesitaba deshacerme de él. Salomón me siguió incluso durante el día. Su nombre resonó en mi cabeza. El precio que exigía estaba allí. Se me pegó. Y yo no podía pagar. Si quisiera un alma, entonces debería devolver lo que trajo. Fue cruel. Lo sabía, pero ya no veía otra salida. Solo quería paz. Esa noche tomé mi decisión. Compré velas, montón de. No quería nada más que mendigar. Pídele que deshaga lo que hizo. Si fuera necesario, recuperaría la vida que devolvió. Esperé a que terminara el turno. El cementerio estaba vacío, silencioso, como una tumba abierta. Solo entre las lápidas fui al lugar donde todo comenzó, la tumba de Salomón. La tierra alrededor todavía parecía fresca, como si nunca se hubiera sentado correctamente. El mármol negro reflejaba la luz de la luna. Tu nombre grabado en letras frías y austeras. Temblando, me arrodillé ante la lápida. Encendí las velas, uno por uno, formando un círculo de luz sobre la tierra fría. El viento soplaba débilmente. Traía el aroma de flores marchitas y viejas promesas. Respiré profundamente y dije: Salomón, te lo ruego. Si hay algo que se pueda hacer, deshaga lo que haya. Hecho. Recupera lo que es tuyo. Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. El sonido se perdió entre las tumbas. Por un momento todo quedó en silencio. Entonces, el viento cambió. Ya no era tan fácil, era un aliento frío. Corte. Eso me provocó escalofríos en todo el cuerpo y traía un olor extraño, a tierra, mojada y podredumbre. Las llamas vacilaron. Uno a uno, desaparecieron. Me quedé allí, de rodillas, congelado. El corazón latiendo como un tambor fúnebre. No sabía qué significaba eso, pero lo sentí, en lo más profundo del alma. Salomón lo había oído, y de alguna manera, él respondería. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí, y dormí bien, sin pesadillas, sin cifras, sin susurros. El peso parecía haber desaparecido. Vida,
Parecía volver a la normalidad, pero la calma duró poco. Unos días después, Rosa comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio pensé que solo era cansancio, estrés, algo temporal. Pero eso no sucedió. Los dolores empeoraron. Ella estaba cada día más pálida, más débil. Los medicamentos ya no eran efectivos. Sentí náuseas y falta de apetito. El vértigo. Hubo una noche en que intentó levantarse de la cama y casi se cae. Mis brazos la atraparon a tiempo. Sus ojos estaban confundidos, perdido, como si algo dentro de ella se fuera apagando poco a poco. Dentro de ella el miedo creció. Dentro de mí, la certeza de que algo terriblemente malo estaba sucediendo ya no podía ignorarse. El dolor de Rosa se volvió insoportable. Ella ya no dormía más. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras que ninguna luz podía disipar. Su cuerpo temblaba. La piel, una vez cálida y viva, ahora estaba fría como una piedra. La llevé al hospital, desesperada por respuestas, los exámenes. Nada, ninguna explicación, ninguna enfermedad. Nada podría justificar ese deterioro rápido, brutal e implacable. No era algo que la medicina pudiera comprender. Pero en el fondo una voz oscura susurró dentro de mi mente. Salomón había tomado algo y ahora vino a buscar lo que faltaba. Los días se convirtieron en una pesadilla. Rosa empezó a marchitarse. Estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante, como si algo dentro de ella estuviera chupando toda su energía, devorándola desde adentro hacia afuera. Y fuera lo que fuese, no solo quería su cuerpo, quería tu mente. Los delirios llegaron. Al principio, soplos durante el sueño, palabras inconexas, nombres que no conocía. Pero pronto, los ojos se fijaron en el vacío, como si viera algo que no podía ver. Una noche me desperté con un sonido extraño, un susurro. Me giré y vi a Rosa. Ella tenía los ojos muy abiertos y miraba fijamente hacia la oscuridad, hablando con alguien que no estaba allí. Los labios se movían lentamente, formando frases extrañas. Le toqué el hombro. Rosa, ¿con quién estás hablando? Ella giró su rostro hacia mí y sonrió, pero no era su sonrisa. Había algo mal, algo que me puso los pelos de punta. En ese momento estuve seguro. Mi esposa ya no estaba sola. A la mañana siguiente el silencio era diferente. Un silencio denso, pesado. Me di la vuelta en la cama y extendí la mano hacia Rosa. Sus dedos estaban fríos. «Rosa», murmuré tocándole el hombro. Nada. Me senté apresuradamente. Le toqué la cara. Tus brazos. Busqué cualquier señal de vida, pero no había nada más. Su pecho no se elevaba. No había respiración. Ya no existía Rosa. Mi boca se abrió para gritar, pero no salió ningún sonido. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Agarré su cuerpo, gritando su nombre entre sollozos desesperados. Pero ella no volvería. Mi Rosa se ha ido. Y lo supe, con la cruel certeza de quien ha visto el infierno de cerca. Que esto no fue casualidad, algo vino a buscarla, y yo sabía exactamente quién. Solo en el silencio de aquella casa fría, lo único que me quedaba era el peso de la culpa. La vida ha perdido su sentido. El olor del café por la mañana, el sonido de tu dulce voz, el roce de tus manos. Todo desapareció. Solo quedó el vacío. Y en él, la culpa. Noche tras noche me pregunto si podría haberlo hecho de otra manera. Debería haber aceptado el destino de mi suegro. Si nunca hubiera hecho esa petición, maldita sea. Pero ya es tarde, demasiado tarde. Cada sombra que cruza mi visión, cada susurro en el viento, cada pesadilla que me visita por la noche, todo el mundo me dice lo mismo. Yo fui quien la condenó. Y ahora solo puedo esperar el día en que la muerte venga a buscarme también. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Hay mucha más oscuridad esperándote. Y en el próximo video conozcamos un nuevo pacto que nunca debió haberse hecho. Hasta entonces. Y duerme bien, si puedes.